capítulos, porque nos faltaría tiempo también. Eh, Más bien vamos a incluir los últimos capítulos de mayor importancia en cuanto pues a cantidad de preguntas que pueden venir en el examen de admisión, ¿no? O sea, colocado problemas desde el tema de enlaces hasta la última parte de estequiometría. Pero igual en la parte de problemas propuestos se ha colocado pues de los temas completos, ¿no? De todos los temas que han tratado, sobre todo los primeros temas, para que practiquen. Bien, la práctica, jóvenes, consiste pues en 20 problemas que vamos a desarrollar en el tiempo pues, que nos alcance. ¿Dónde están los ejercicios de los temas que hemos mencionado, desde la parte de enlace hasta el tema final, ¿no? El material eh, ya lo deben tener pues a la mano, o si no lo pueden descargar, es esto. Ahí están los 20 ejercicios. Los primeros temas son de la parte de enlace interatómico y molecular. Eh, Está la parte de unidades químicas de masa, gases, reacciones químicas y la parte pues de estequiometría, ¿no? Esta última parte se ha priorizado más porque es común, ¿no? Que pregunten esto en el examen de admisión. Bien, vamos a ver la solución. Rápidamente, conociendo ya, jóvenes, la teoría correspondiente a los puntos que hemos tratado. Y vamos a empezar pues con el problema número uno, ¿no? Nos hablan aquí de los enlaces interatómicos y ya sabemos que son tres los tipos de enlaces interatómicos, ¿no? El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, de los cuales habíamos mencionado pues que se estudia con más detalle el enlace iónico y el covalente, ya que el metálico tiene que ver más con las propiedades de los metales y se estudia pues en el campo de la física, pero igual lo hemos mencionado en la teoría, ¿no? Nos dice que en el caso del enlace iónico, la presencia de los iones de cargas opuestas explica la conducción eléctrica y eso es falso. Hemos dicho, ciertamente en el enlace iónico o en los compuestos iónicos hay cationes y aniones, pero estos cationes están atrapados en una red por la fuerza electrostática. Hemos dicho, cargas en reposo, estos iones no se mueven, por lo tanto no hay conducción eléctrica. Ahora, se puede lograr la conducción eléctrica cuando el compuesto iónico se disuelve en agua o se derrite. Ahí se vuelven electrolitos, hemos indicado en la teoría. Pero en su forma sólida son malos conductores porque no hay movilidad de los iones. La primera afirmación pues es falsa. Segundo dice, las moléculas H2 o 2N2 se caracterizan por la compartición de un solo par de electrones. Quiere decir que entre hidrógenos, entre oxígenos y nitrógenos, solamente se está compartiendo dos electrones y eso es falso porque cuando ustedes hagan la estructura Lewis, van a encontrar, jóvenes, que la cantidad de electrones que se están compartiendo están en función pues a los grupos donde se encuentran, ¿no? Y tercero dice, los cationes y electrones libres presentes en todo metal se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas. Eso es verdadero. El enlace iónico, al igual que el enlace metálico, son del tipo electrostática, aunque la diferencia son las partículas, ¿no? Que están unidos. En el enlace iónico hay cationes y aniones. En el enlace metálico hay cationes en un mar de electrones, ¿no? Bien, vamos a fundamentar eso recordando la teoría. La primera es falso, porque los compuestos iónicos a condiciones ordinarias, todos son materiales sólidos, hemos dicho, son sólidos cristalinos. En su interior, los iones de cargas opuestas se mantienen en posiciones fijas debido a la fuerza electrostática. Esta carencia de movilidad o carencia de movimiento de traslación explica el por qué son malos conductores de la electricidad en su forma sólida. Pero esta propiedad pues cambia al ser fundidos o disueltos en agua, ¿no? En esas condiciones sí conducen la electricidad y se vuelven electrolitos, pero en su estado sólido no, ¿no? Aquí dice, en los sólidos iónicos se explica su conductividad eléctrica, no. Estas son las estructuras, miren, ejemplos de estructuras de compuestos iónicos, ¿no? Metal, no metal, metal, no metal, metal, no metal. Ahí pueden ver en colores los iones dentro del cristal. Aquí no hay moléculas, ¿ah? Estos iones están atrapados en esa red, no pueden moverse a menos que se caliente y se rompen los enlaces o se disuelva, se rompan los enlaces y los cationes y aniones se pueden separar. Ahí sí se mueven, ahí sí conducen, pero ya eso es un estado electrolito, ¿no? No es estado normal. A la segunda afirmación, a ver qué dice acá. Uy, se cortó esto.
Dice, a ver acá, las moléculas diatómicas se caracterizan por... entonces sería falso la segunda, ¿no? Bien, cuando ustedes hagan jóvenes la estructura de Lewis de estas moléculas hidrógeno 2, H2, que es O2 y nitrógeno 2, considerando los grupos donde se encuentran, hidrógeno está grupo 1A, quiere decir que hidrógeno y hidrógeno comparten un solo electrón, oxígeno grupo 6A, le faltan a cada uno 2 electrones para llegar a 8, comparten 2 electrones, y nitrógeno 5A, le faltan 3 electrones para llegar a 8, entonces van a compartir 3 pares de electrones, ¿no? Sus electrones de valencia son 1, 6 y 5 respectivamente. Ustedes lo pueden verificar en tabla periódica. Por eso los enlaces son de esta forma, ¿no? En el hidrógeno hay enlaces simples porque un solo electrón para cada uno, un par formado. En cambio, el oxígeno cada uno tiene 6, le falta 2 para llegar a 8, forman 2 pares, un enlace doble. Cada nitrógeno es 5, le faltan 3 para llegar a 8, forman 3 enlaces, 3 pares. Pero el problema dice que en cada caso se forma o se comparte un solo par de electrones y eso es falso. Se comparten pues 2, 4 y 6 electrones dependiendo los grupos donde se encuentren, ¿no? Y la tercera afirmación, eh, bueno, se compartan aquí 2, 4 y 6 electrones respectivamente. La tercera sí es verdadero, porque de acuerdo con el modelo de mar de electrones libres, eso lo hemos visto en teoría, todo metal se encuentra constituido por una red cristalina de cationes. Hay cationes, están rodeados por un mar de electrones libres, generándose una fuerza electrostática. Que mantiene unidos pues, a dichos cationes en posiciones fijas, ¿no? La movilidad de los electrones, esos electrones sí pueden moverse, por eso los metales conducen pues, la electricidad. Hemos visto un esquema en la teoría de esta forma, ¿no? Por ejemplo, acá está el cobre, ¿no? Si tomamos como referencia una lámina de cobre o un alambre de cobre, encontraríamos jóvenes que están formados por miles y miles y miles de millones de cationes cobre. No hay ni un átomo neutro, ¿eh? Porque los metales tienen tendencia a perder electrones y los electrones perdidos están ahí. Y esos electrones equilibran las cargas positivas de los cationes. Por eso digo aquí una atracción electrostática. Pero esos electrones libres ya no pertenecen a un átomo en particular, sino pues están rodeando a todos los cationes y pueden moverse de un lugar a otro. Y si hay movimiento, hay conducción eléctrica, ¿no? Por eso los metales conducen pues la electricidad. Las propiedades de los metales, conducción eléctrica y todo lo demás, tiene que ver, jóvenes, con este tipo de enlace. Por eso hemos mencionado que esto se estudia más bien en la física, ¿no? Entonces la respuesta sería falso, falso, verdadero, como señaló pues uno de sus compañeros o compañera, ¿no? Christine, que ciertamente pues es falso, falso, verdadero, ¿no? Aquí ya yo me he equivocado, es falso, falso, verdadero, ¿no? Correspondería a la clave B, ¿no? A la clave B. Bien, hacemos la corrección entonces y pasaríamos pues al problema número 2. Bien, el problema número 2 hay que hacer la estructura Lewis de una sustancia formado por los elementos X, cuyo Z vale 14, y Y, cuyo Z vale 17. Hay que señalar, de acuerdo a la estructura, estas características, ¿no? Si son verdaderas o falsas. Dice, el compuesto formado es iónico y su unidad fórmula es XY4. Dice, la unidad formada es una molécula con 32 electrones de valencia. Los enlaces formados son polares, por lo tanto la molécula será polar. Bien, primero hay que hacer la estructura. Para ello, jóvenes, hay que conocer las notaciones Lewis de los átomos. Y no me dicen en qué grupos están, pero me dan sus valores de Z y con eso yo los puedo ubicar en tabla periódica y saber cuántos puntitos van a tener pues cada uno en su último nivel, ¿no? Entonces voy a desarrollar primero la configuración electrónica de X, cuyo Z vale 14, y aplicando pues la regla del serrucho, voy a llegar a esto, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 14. Acá está 14 electrones. Eh, como termina en P, jóvenes, ese elemento está en el lado derecho de la tabla periódica, es un no metal. Y como tiene 4 electrones de valencia, es 4A. Es no metal 4A. Mientras que el elemento I, Z17, su configuración sería así. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, también termina en P. Está en el lado derecho de la tabla periódica, es un no metal. Como tiene 7 electrones de valencia, el grupo 7A. Es un halógeno, ¿no? Este es un carbonoide.
Entonces quiere decir que cuando yo haga los dibujos, a X le voy a colocar 4 puntitos y a Y le voy a colocar 7 puntos, que son sus electrones de último nivel, capa de valencia. Como ambos son no metales, el enlace no metal no es iónico, jóvenes, es covalente. El enlace iónico es metal, no metal. Aquí son no metales, es covalente. Por lo tanto, pues la primera afirmación sería falso. Ambos elementos son no metales, por lo que su combinación se produce a partir del enlace covalente, por compartición de electrones, ¿no? Su estructura Lewis sería así. X, que tiene 4 electrones de valencia, grupo 4A, se va a unir, jóvenes, al elemento Y, ¿no? Que tiene 7 electrones de valencia. Y ustedes se dan cuenta, jóvenes, por la estructura que hemos visto, que cada I se va a colocar en esta posición, ¿no? Un I acá, un I acá, otro I acá, otro I acá. En las 4 posiciones, ¿no? Porque a X le falta, pues, 4 electrones para llegar a 8. Entonces, aquí se van a compartir con los átomos I. Por eso se requiere 4 átomos del elemento I para unirse en esta posición, en esta y en esta, ¿no? La estructura sería así. Los enlaces serían así, pues un X, un Y se une en esta posición, el otro aquí, el otro aquí, el otro aquí, y genera una estructura de este tipo. Esta es la molécula porque es covalente. Su fórmula sería entonces XY4, ¿no? Un átomo de X, 4 átomos de Y. Su fórmula es correcta, ¿no? Pero dice que es enlace iónico y no lo es, pues. Iónico sería metal no metal, estos son no metales, ¿no? Falso la primera afirmación. Ahora dice, la unidad fórmula es una molécula, ¿sí? Esto es una molécula con 32 electrones de valencia. Jóvenes, los electrones de valencia en una molécula son todos los electrones que ven en la molécula. Estos puntitos son los electrones de valencia del átomo, pero cuando se forma pues la molécula va a tener varios electrones de valencia, que es igual a la suma de todos los electrones de valencia que tienen los átomos. Entonces la segunda afirmación sería verdadero, porque en la estructura anterior hay, en efecto, jóvenes, 32 electrones de valencia, ¿no? Y lo pueden visualizar aquí. 8 pares compartidos, ¿no? Porque aquí, perdón, 8 electrones compartidos. 2, 4, 6, 8 compartidos. Hasta ahí hay 8 electrones compartidos, ¿ah? Y estos electrones también son del último nivel, son electrones de valencia. Habría que sumarle, pues, 2, 4, 6, por 4, 24 electrones adicionales, en pares libres, ¿no? 8 electrones compartidos y 24 electrones en pares libres, lo que hace un total de 32 electrones de valencia. 32. Aunque esto también lo pueden calcular de frente así, ¿eh? Si cada X tiene 4 electrones y esto tiene pues 7, ¿no? 4 por 7 sería 28, más 4 serían 32 electrones en total, participan en la formación de esta molécula. Aquí hay 7, cada átomo de I tiene 7 electrones, por 4 átomos sería 28, más estos 4 electrones del átomo X, en total 32 electrones de valencia. Correcto. Y la tercera afirmación también es verdadero porque la molécula es apolar. ¿Por qué es apolar, jóvenes? Si vemos la geometría de la molécula es regular, ¿no? 4 enlaces iguales, 4 átomos iguales unidos al centro y el centro no tiene pares libres, ¿no? La molécula pues es apolar y esto es independiente de la polaridad de los enlaces interatómicos, o sea, porque estos enlaces, átomos distintos, cada enlace que ven dentro es polar, pero la molécula es apolar, ¿por qué? Porque la polaridad, hemos dicho, depende solo de la geometría de las moléculas. No depende de qué tipo de enlace hay adentro, ¿eh? No me lleguen a pensar, jóvenes, que si la molécula es, o si el enlace es polar, la molécula también va a ser polar. No, la polaridad depende de la geometría. Por lo tanto, pues la respuesta sería falso, verdadero, verdadero. La clave sería pues la B. Aquí hemos desarrollado la estructura, jóvenes. Claro que este dibujo no está bien hecho, ¿eh? Porque esto está en el plano. ¿Qué forma geométrica tendría esta molécula si le preguntasen? Habría que analizar la hibridización del átomo central, ¿no? El átomo central tiene 4 enlaces sigma, ¿no? Dispuestos en el espacio. Eso sería una forma tetraédrica, ¿no? Pero aquí está dibujado en el plano. Bien, problema 3. Justamente aquí vamos a hablar de la polaridad molecular, ¿no? Dice, ¿depende fundamentalmente de la polaridad de los enlaces interatómicos? No, solamente depende de la geometría de la molécula. Eso es falso. ¿Esta característica molecular depende de la geometría simétrica o asimétrica? Sí. Si es simétrica, no tiene polos.
Si es asimétrica, tiene polos, ¿no? Depende solamente de la geometría. ¿Los valores de electronegatividad de los átomos que conforman la molécula determinan su polaridad? No, eso es falso. Porque la electronegatividad solamente me permite, jóvenes, predecir si el enlace va a ser iónico, si va a ser covalente, ¿eh? Si va a ser covalente apolar o covalente polar, pero no me define la polaridad de la molécula. La polaridad de la molécula depende solo de su geometría. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso. Y este problema sí no tiene clave a las alternativas, pero sí pues tiene respuesta, ¿no? Entonces vamos a recordar, la primera es falso, porque la polaridad molecular es una propiedad de las moléculas, que depende únicamente de la forma geométrica que presentan, ¿no? Ya que esto determina la distribución asimétrica o simétrica de los electrones de valencia de los átomos que conforman la molécula, ¿no? Y así pues aparecen los dipolos eléctricos permanentes o no permanentes, ¿no? La segunda es verdadero porque conocemos dos tipos de moléculas de acuerdo pues a la forma geométrica, ¿no? Las moléculas de polaridad permanente, o sea que tienen polos siempre, poseen geometría irregular, son moléculas asimétricas, ¿no? Y mientras que las moléculas apolares o de polaridad no permanente poseen moléculas regulares, son simétricas, ¿no? Como en este caso que hemos visto. Este es un ejemplo de molécula regular, ¿no? Molécula tetraédrica. Cuatro enlaces iguales. El centro, pues, no tiene pares libres y los átomos unidos al centro son iguales, ¿no? Esta es una molécula apolar, molécula de polaridad no permanente. No tiene polos, pero no significa que no pueda adquirir polos, lo hace, ¿no? Por distorsión, de forma inducida y genera la fuerza del hondo. En cambio, las moléculas polares son irregulares, como en este caso, ¿no? Aquí la irregularidad lo presenta este hidrógeno. Ya no es pues simétrico, ¿no? Porque hay tres cloros y un hidrógeno, esto genera pues distorsión. Y la molécula aquí sí tiene polos. Y cuando tiene polos se atrae pues por los enlaces dipolo-dipolo, ¿no? Entonces la polaridad de una molécula depende de su geometría regular o irregular, ¿no? Y la tercera pues es falso, porque la electronegatividad de los átomos solamente define la polaridad que se produce, jóvenes, al enlazarse entre ellos, ¿no? Es decir, define pues los enlaces covalentes polares y apolares, incluso el enlace iónico. En la teoría hemos visto que cuando la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,9, el enlace que se va a formar es iónico. Si es menor que 1,9, pero mayor o igual que 0, el enlace es covalente. Y dentro del covalente hay dos tipos, ¿no? El enlace apolar y el enlace polar. Pero la geometría, hasta la polaridad ya de toda la molécula, no depende de la electronegatividad, sino depende, jóvenes, de la geometría de la molécula, ¿no? Por ejemplo, esto se verifica en el ozono. Cuando hacemos la estructura del ozono, llegamos pues a una representación de esta forma. Notan que aquí tenemos un enlace doble y un enlace simple que es dativo, pero ambos enlaces son apolares. ¿Por qué? Porque los átomos son iguales. Este enlace doble es apolar, este enlace simple es apolar, pero la molécula es polar, ¿no? Uno podría pensar, pues, ¿no?, que si los enlaces son apolares, la molécula también debería ser, pues, apolar. Y no lo es, porque la polaridad de una molécula no depende de la polaridad de sus enlaces internos, solamente depende de la geometría. Y como pueden ver, esta geometría no es regular. Y al no ser regular, es polar. La forma angular que tiene hace, jóvenes, que en los brazos, ¿no?, de este boomerang se acumulen más electrones y sea el polo negativo de la molécula, mientras pues que la parte curva hay menos electrones, es la parte positiva de la molécula, ¿no? Entonces eso ya está fuera, jóvenes, de los enlaces interatómicos, ¿ah? Entonces, una molécula polar por la geometría irregular, a pesar, jóvenes, de que los enlaces internos que tiene son apolares. La polaridad depende solo de la geometría de las moléculas, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería falso, verdadero, falso. No hay clave en las alternativas. No significa pues que el problema esté mal, ¿no? Es coherente el problema y tiene respuesta. Bien, problema 4. A ver, aquí nos dan tres moléculas, jóvenes, y nos piden identificar aquellas donde predominen los enlaces por puente de hidrógeno.
Y hemos dicho que para que las moléculas tengan puentes de hidrógeno, en la teoría se debe cumplir dos condiciones, ¿no? Primero, la molécula debe ser polar y de extrema polaridad, ¿no? Y segundo, dentro de esa molécula debe haber cualesquiera de los tres enlaces típicos del puente de hidrógeno, que es el HF, el HO y el HN. ¿Está bien? No basta que la molécula tenga hidrógeno y oxígeno, debe haber enlace HO, ¿no? No basta que haya nitrógeno, hidrógeno, debe haber enlace NH, ¿no? Y así. Entonces, para este problema hay que hacer las estructuras de estas tres moléculas e indicar quiénes tienen puente de hidrógeno, ¿no? Aparentemente, mire, acá hay oxígeno e hidrógeno, uno puede pensar que tiene puente de hidrógeno. Aquí hay flúor e hidrógeno, puede pensar pues que hay puente de hidrógeno, y aquí también, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, o hidrógeno, oxígeno. eh, Puede pensar que hay puente de hidrógeno. Para verificar eso hay que hacer las estructuras, y para ello, pues, recurrimos a la teoría, ¿no? Hemos dado reglas prácticas para hacer las estructuras rápidas de las moléculas. Bien, pero hay que recordar, jóvenes, la información del enlace puente de hidrógeno, ¿no? Se sabe que una sustancia presentará enlaces por puente de hidrógeno entre sus moléculas, primero, si la molécula pues es polar, ¿no? Y segundo, si en su estructura presenta cualesquiera de estos enlaces, HF, HO o HN. Ahora, no tienen que estar los tres pues al mismo tiempo, ¿no? Pero basta que haya uno de estos enlaces en la molécula polar para que haya puente de hidrógeno. Habría que hacer las estructuras, ¿ah? Para la primera sustancia, su estructura rápida sería así, ¿eh? Esto lo ubicamos de tabla periódica. Carbono 4A, hidrógeno 1A, oxígeno 6. El carbono va a formar 4 enlaces, hidrógeno 1 y el oxígeno 2. Estos dos elementos, si ustedes recuerdan, los números de enlaces que forman es igual a los electrones que le falta para llegar a 8, ¿no? Él le falta 4, 4 enlaces. Él le falta 2, 2 enlaces para llegar al octeto, ¿no? Además, la molécula me dice, Juanes, más o menos qué forma va a tener la molécula, porque el primer carbono está unido a 3 hidrógenos, mientras que el segundo carbono está unido a un hidrógeno y un oxígeno. Entonces, el dibujo lo vamos a hacer así. Primer carbono, segundo carbono. Ese segundo carbono está unido a un oxígeno y los hidrógenos se están repartiendo pues así, ¿no? Según pues el dibujo, ¿no? Ahora sabemos que cada hidrógeno va a formar un enlace simple, entonces tendríamos esta disposición. Mientras que el carbono formaría 4 enlaces, ¿no? Y como vemos, ya se puede completar acá un enlace que falta, ¿no? Bien. Ahora, este carbono también debe formar 4, ya tiene 2, significa que para completar las 4 líneas de sus enlaces normales, aquí debe ser un doble. Y el oxígeno también debe formar 2, entonces también debe formar pues doble, ¿no? Entonces la unión sería así. Completamos los puntitos siempre para los que cumplen el octeto, ¿no? Quedaría así. Como ven, esta es una molécula polar, porque no es regular, ¿no? Esta zona es distinta pues a la otra zona, ¿no? Pero no tiene puente de hidrógeno, jóvenes, porque no hay ninguna de estas uniones, ¿no? Entonces decimos acá, es una molécula polar sin enlace de hidrógeno, ¿no? O sea, tendrá dipolo, dipolo, nada más. Dipolo, dipolo. Bien, Kevin Giles me dice que la respuesta es la C. Christine también me dice que es la C. Vamos a verificarlo. O sea, están diciendo que solo el tercer compuesto tiene puente de hidrógeno. Lo vamos a verificar. Bien, la segunda estructura, lo vamos a ver a este lado. CHF3, ¿no? Aquí carbono también 4A, hidrógeno 1A, flúor 3A. Flúor 3A. Will Romero también confirma que es la C. Vamos a verificarlo. Bien, aquí entonces tenemos lo siguiente. El carbono va a estar en el centro, obviamente, porque es el átomo que forma más enlaces. El hidrógeno formará un solo enlace. Y cada flúor que esté en el grupo 7A, le falta uno para llegar a 8, también un solo enlace, ¿no? Entonces la disposición sería pues así. Todos hacia el centro, ¿no? Hidrógeno un solo enlace y cada flúor también un solo enlace. El carbono ya completa sus 4 y los puntitos se completan de esta forma para los flúor. El carbono ya tiene 8, el hidrógeno no se agrega nada porque no cumple el octeto. Bien, esta molécula también es polar porque es irregular, ¿no? La irregularidad está acá. Si esto fuese un flúor sería simétrico, ¿no? Es polar, pero no tiene enlace HF, ni HO, ni HN, a pesar que hay flúor e hidrógeno. Entonces,
Al no tener ninguno de esos enlaces, decimos que la molécula es polar, pero sin enlace de hidrógeno, sin puente de hidrógeno, ¿no? Solamente tendría dipolo-dipolo. En cambio, la última molécula, ¿no? Como han marcado pues la respuesta a sus compañeros, sí, en efecto, es la que tiene pues puente de hidrógeno, ¿no? HCOOH, ¿no? La fórmula también me indica, jóvenes, cómo están dispuestos, ¿ah? Los átomos. El carbono en el centro, obviamente, va a haber un hidrógeno, un oxígeno con ese carbono y hay un OH más. El hidrógeno está al final, ¿ah? Así sería. Y aquí he puesto en rojito ya justamente para que se visualice el enlace por puente de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno, un solo enlace, un solo enlace. El oxígeno debe formar dos, porque está grupo 6A, ya tiene uno este acá, aquí dos. Este oxígeno también debe formar dos y el carbono le falta dos para llegar a 4, ¿no? Y completan pues esta unión. Luego agregamos los puntitos, ¿no? Que faltan. Y así queda. Esta molécula es polar y aparte de polar tiene pues esta unión OH, ¿no? Que garantiza el puente de hidrógeno. Entonces, molécula polar con enlace de hidrógeno, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que solo la sustancia 3 presenta enlace por puente de hidrógeno entre sus moléculas. La clave entonces sería pues la C. Muy bien, ¿no? Para los que han estado marcando pues esa respuesta. Mi problema 5, aquí también me dan 3 moléculas y me piden, jóvenes, en cuál de ellos predomina la fuerza de London. La fuerza de London, si recordamos, se manifiesta entre todo tipo de moléculas, ¿no? Pero predomina pues en las apolares, porque en las otras moléculas le gana el puente de hidrógeno y le gana el dipolo y dipolo, que son más fuertes, ¿no? Entonces predominan entre las moléculas apolares. En los enlaces por fuerza de London, por teoría, se presentan en todo tipo de moléculas, tanto polares como apolares. Pero las moléculas apolares son las únicas fuerzas que están presentes. En las apolares no hay dipolo-dipolo, no hay puente de hidrógeno, solo hay fuerza de London, por lo tanto en las apolares predomina esta fuerza. En otras palabras, me están diciendo cuál de estas moléculas son apolares y presentará fuerza de London. Ahora, por teoría, muchachos, para que sean apolares, la estructura de las moléculas deben ser regulares, ¿no? Para que no tengan polos y haya fuerzas de London. Entonces aquí también vamos a hacer las estructuras para estos 3 compuestos y sería así. Primero, CH4 carbono, grupo 4A, hidrógeno 1. Esto es evidente, jóvenes, carbono en el centro, 4 hidrógenos, porque hay 4 enlaces, y la estructura pues sería así. Esta molécula es simétrica, molécula perfecta, no tiene polos, y si no tiene polos, ahí hay fuerza de London, pues, predominante, ¿no? La segunda molécula es boro, cloro 3. Boro está en el grupo 3A, cloro 7A, el cloro va a formar un solo enlace. Boro forma 3 enlaces, ¿ah? Porque el boro no completa el octeto. Entonces, 3 enlaces con 3 cloros, es obvio pues la disposición también así, ¿no? El boro formará 3 enlaces y cada cloro un enlace, la disposición sería así. Y cuando completen los puntos, al boro no se le agrega nada, jóvenes, porque no cumple el octeto, ¿eh? Solamente los puntos se agregan a los átomos que completan el octeto. El boro es una excepción. Esta molécula también es simétrica, ¿no? Enlaces idénticos, átomos del centro sin pares y átomos unidos al centro idénticos. Tampoco tiene polos. Aquí entonces también habría fuerza de London. En cambio, la tercera molécula, ya por su fórmula se dan cuenta que es polar, ¿no? Porque la primera parte no es igual a la segunda parte, es irregular, ¿no? Irregular, por lo tanto aquí, aparte de fuerza de London, va a haber pues otro tipo de fuerza, ¿no? Así sería la distribución, ¿ah? Cada hidrógeno un solo enlace. El carbono debe formar 4 y el nitrógeno 3, porque está el grupo 5A. Y queda así, pues, ¿no? Su puntito pues adicional. Entonces, esta molécula, jóvenes, es polar y tiene enlace por puente de hidrógeno. También hay fuerza de London aquí, ¿eh? Pero no predomina, pues la fuerza de London, el que le gana es el puente de hidrógeno, ¿no? Es más fuerte, hasta el predominante aquí es puente de hidrógeno. Por lo tanto, se observa que las moléculas 1 y 2, que son regulares, son apolares y en ellas predomina la fuerza de London. Aquí no. Aquí también hay fuerza de London porque la teoría dice que la fuerza de London
también está presente en todo tipo de moléculas polares o apolares, ¿no? Porque esto tiene polos permanentes, pero a la vez puede polarizarse por fuerza del hondo y atraerse a puente de hidrógeno, una polaridad adicional, ¿no? Provocada puede generar pues más atracción. Bien. Estructura 6 o problema 6 se va a hacer el análisis de la estructura de un compuesto de ese tipo, ¿no? Como pueden ver en el dibujo. Esto normalmente es la representación pues de un compuesto orgánico, ¿no? Dice, se trata de un compuesto orgánico, la primera afirmación, por lo tanto, es una sustancia de moléculas apolares, o sea, está diciendo que esto no tiene polos. Y eso es falso, ¿ah? Porque ven el dibujo, jóvenes, y no es simétrico, pues, ¿no? No es simétrico, tiene una serie de irregularidades, ¿no? Por ejemplo, estos dos hexágonos, que son hidrocarburos cíclicos, que son simétricos, pero los grupos que están unidos a sus extremos no lo son, que hay un hexágono con un enlace doble, carbono y oxígeno, y aquí hay un pentágono, ¿no? Con un OH. No es simétrico, y al no ser simétrico, no va a ser pues apolar, es más bien polar, ¿no? Es polar. Entonces, la primera afirmación para este problema sería falso, porque ciertamente la estructura corresponde a un compuesto orgánico. ¿Cómo me doy cuenta que es orgánico, jóvenes? En primer lugar, por ser un compuesto pues de carbono, ¿no? Porque tiene carbono. Y en segundo lugar, por su composición. Aquí voy a encontrar carbono, hidrógeno y oxígeno, el CHO, ¿no? Porque los compuestos orgánicos se forman básicamente por 4 elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el CHON. Claro que no siempre van a estar los 4 al mismo tiempo, ¿no? Pero basta que haya carbono, hidrógeno o simplemente carbono, ya es un compuesto pues orgánico. Por otro lado, se observa que la estructura no es simétrica, por lo tanto la molécula es polar. Y hay que tener en cuenta, jóvenes, porque a veces aquí se confunden, ¿ah? Ciertamente la mayoría de compuestos orgánicos que existen, que son pues millones, son apolares. Son apolares y son insolubles en el agua, ¿no? Las grasas, los lípidos, los hidrocarburos, ¿no? Son sustancias apolares. Pero también hay algunas que son polares como esto de acá, ¿no? Por ejemplo, este es un compuesto polifuncional que tiene el grupo de los alcoholes, por lo tanto es polar. Tiene el grupo también de las cetonas, se llama esto, son polares. Son pocas, pero son. La primera es falso. Entonces, segunda dice, se observa la presencia de 4 átomos con hibridación sp2. La hibridación sp2, jóvenes, en el carbono genera estructuras trigonales, triangulares. O sea, ustedes van a buscar los carbonos que sean triangulares, ¿no? Y van a notar, jóvenes, que estos carbonos, fíjense acá hay un carbono, tiene esa forma, ¿no? Triangular. Lo mismo que este carbono de acá, porque hay un enlace aquí, un enlace, y aquí falta completar un hidrógeno triangular. Lo mismo que este carbono, fíjense, 1, 2, 3 enlaces triangular. Y este oxígeno también, porque si ustedes ponen los puntitos, sería pues un enlace sigma, aquí tendría 4 puntos, ¿ah? Para completar el octeto, 2, 4, 6, 8. Es triangular, ¿no? Porque ven así la disposición, ¿no? En cambio, miren, este carbono de acá que tiene, o este de acá, ¿no? Para ser más claro, acá hay un carbono con enlace simples, 4 enlaces simples. Notan que tiene forma tetraédrica, ¿no? Este carbono de acá. Pero el carbono que tiene enlace doble es triangular, como pueden ver. Es una forma práctica de recordar la hibridación en los átomos de carbono en los compuestos orgánicos viendo los enlaces. Si tienen solamente enlaces simples, es hibridación sp3. Si tiene enlace doble, es sp2. Y si tiene enlace triple, es sp, lineal, ¿no? Entonces, para esta molécula, lo segundo es verdadero. En los compuestos carbonados, los átomos que sostienen los enlaces dobles poseen el mismo tipo de hibridación y todos son sp2. Por lo tanto, si se tiene 2 enlaces dobles, se tendrá pues 4 átomos híbridos sp2, porque habría 4 átomos que están sosteniendo esos enlaces dobles, ¿no? Sería así. O sea, acá están estos 2 átomos tienen sp2, hibridación, porque son triangulares, ¿no? 1, 2, 3. Este oxígeno también, porque le falta su par acá, y con este enlace es triangular. Lo mismo, jóvenes, estos carbonos de acá, ¿no? Este carbono es triangular, se nota ya ahí. Y aquí le falta un enlace para completar los 4, porque el carbono siempre completa 4. También sería triangular. 2 enlaces dobles, 4 átomos híbridos sp2. La tercera afirmación para este problema dice,
La molécula es soluble en agua. Bueno, por ser polar ya es soluble en agua, ¿no? Y porque presenta enlace por puente de hidrógeno. Si hay enlace por puente de hidrógeno, y aquí lo puedo verificar porque aquí está el HO o enlace OH, ¿no? Si hay puente de hidrógeno. Correcto. Ahora, por ser polar, dice, no manifestará fuerza de dispersión del London y eso es falso. Ya hemos dicho que la fuerza del London está presente en todo tipo de moléculas, ¿no? Será muy débil, pero ahí está, ¿no? Aquí obviamente va a predominar el puente de hidrógeno, que es el enlace más fuerte, pero no significa que no haya fuerza de London, ¿ah? Por si acaso. Esta zona, por ejemplo, de los dos hexágonos acá, son zonas apolares porque son simétricos, pero se pueden polarizar por distorsión y generar fuerzas de London. En cambio, este lado ya es polar, este lado también ya es polar. Aquí va a tener puente de hidrógeno y aquí puede tener pues enlace por dipolo-dipolo. Pero la parte central, por ser apolar, tiene fuerza de London, ¿no? Pero es muy débil pues en comparación a estos dos, por eso el que predomina son las fuerzas por puente de hidrógeno, pero no significa que no haya, ¿no? O no se manifieste la fuerza de London. Bien, entonces la tercera afirmación también es verdadero porque la unidad fórmula representa una molécula polar, esto debido a su asimetría, ¿no? Pero además la presencia del grupo oxidrilo, que se llama ese grupo, nos indica que la molécula forma enlaces por puente de hidrógeno, ¿no? Y es soluble pues en agua. Aquí está el OH. Este OH genera el puente de hidrógeno y por esa razón va a ser soluble también en agua. Y la cuarta pues es falso porque las fuerzas de dispersión de London se manifiestan tanto en moléculas polares como en moléculas apolares. Aquí no hay restricciones, ¿no? Ya que en las moléculas polares también hay regiones simétricas, ¿ah? Como hemos visto esos dos hexágonos que pueden polarizarse por distorsión e inducción, ¿no? Y aparecer fuerzas de London. Claro que estas fuerzas son muy débiles y se desprecian, pero no significa que no estén presentes, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería la C. La C. Bien, a continuación vienen los problemas prácticos ya, operaciones matemáticas, unidades químicas de masa, ¿no? Este es un problema típico, jóvenes de San Marcos, que le da un montón de texto para hacer una operación simple, ¿no? Dice, el sulfato de cobre 2 pentahidratado, que tiene esta fórmula, también llamado sulfato cúprico, vitriolo azul, arena azul, piedra azul, caparrosa azul o vitriolo romano o calcancita, son nombres comunes para este material. Es un compuesto químico derivado del cobre que forma cristales azules, solubles en agua y metanol y generalmente solubles en alcohol y glicerina. Toda esa es información, pues, del compuesto, ¿no? La parte importante viene acá. Dice, el color azul desaparece al evaporarse completamente el agua, o sea, cuando se sale todo el agua de acá. Al ser calentado, se convierte en una sal blanca, o sea, se libera el agua y queda solamente esta parte y se convierte en una sal blanca. Dice, si una muestra de este compuesto, el todo, por calentamiento experimenta una pérdida de 72 gramos, determine su masa. O sea, voy a tener una masa de este compuesto que al ser calentado va a salir todo el agua y ese agua vale 72 gramos. Con eso me piden hallar pues la masa del compuesto. Entonces aquí voy a analizar la masa total en relación a la masa de oxígeno, ¿no? Y para eso voy a analizar pues la masa molecular, ya sabemos por estequiometría, ¿no? Esto lo hemos visto en unidades químicas de masa. Cada elemento o grupo de elementos en un compuesto aporta una cantidad de masa que es proporcional pues a la masa total, ¿no? Sería así. Esta masa molecular, jóvenes, este compuesto con esta fórmula completa tendría una masa molecular de 249,5. Del todo, sumando cobre, que es 63,5, azufre, que es 32, 4 oxígenos, 64 más 5 aguas, sale 295. Dentro de estos 249,5, el agua representa esta cantidad, 5 por 18 unidades, ¿no? Porque hay 5 moléculas de agua y ya saben que cada molécula de agua es 18, ¿no? Porque o sea, hay que sumar cobre más azufre más oxígeno más 5 veces 18 y me sale 249,5. Entonces yo puedo establecer una proporción, jóvenes, entre el total, que es todo el compuesto, y la parte del agua. Porque a mí me están dando como dato la parte del agua y me están pidiendo la masa total de este cristal. La proporción sería así. La masa total del hidrato, así se llama,
es a 249,5, como la masa de agua es a 5 por 18. Esa proporción se va a mantener porque es una proporción fija y constante. Y como en este problema me dicen que cuando se calienta, ¿no? El cuerpo experimenta una pérdida de masas de 72 gramos, eso es el agua, pues, porque dice, ¿no? Que cuando se calienta el agua se evapora. Entonces, si se pierde masa es porque se ha salido pues el agua, ¿no? Y esa agua sería 72 gramos. Entonces decimos acá, una muestra M de ese compuesto por calentamiento experimenta una pérdida de masa de 72 gramos. Si consideramos que dicha pérdida corresponde a todo el agua, ¿no? de hidratación, o sea que se salió todo esto, el cual se libera en forma de vapor, se cumple esto, ¿no? Se cumple pues que para esta relación que hemos dado, la masa de agua va a ser 72 gramos. Y con eso podemos calcular la masa del hidrato que me están pidiendo, ¿no? Simplemente pues hago cálculos, 249,5 por 72 entre 5 por 18 sale 199,6 gramos y esa es la respuesta. La clave sería la. Problema pues anterior, ¿no? Entonces decimos, primero, conociendo esta fórmula, jóvenes, puedo establecer una proporción para la masa del todo y la masa del plomo, ¿no? Habría que sumar 8 carbonos, porque este 4 afecta a todo lo que está dentro, 8 carbonos, cada carbono es un 12, bueno, acá nos ha colocado, eh, 20 hidrógenos, cada hidrógeno vale 1, y un plomo, y la suma me va a salir 323, como 207, ¿ya? Pueden verificar. Aquí, 8 carbonos, sería 8 por 12, 20 hidrógenos, más 20, más 207, sale 323. Y el plomo en este 323, como hay un solo plomo, jóvenes, representa 207 unidades, ¿ah? Porque el plomo es 207. Significa que yo puedo establecer esta proporción, ¿no? La masa del tetretilo de plomo, le voy a llamar así para simplificar, es a 327, como la masa de plomo es a 207. Al igual que el problema anterior, ¿no? Puedo establecer una relación sobre la base de la masa molecular, porque esta masa molecular es el todo, y para generar ese todo, cada componente contribuye en una parte. El plomo contribuye pues en 207. Ahora, como a mí me piden la masa de plomo, debo hallar pues la masa del tetretilo de plomo, ¿no? De este compuesto de plomo. No tengo esta masa. Lo que tengo, jóvenes, es el volumen de la gasolina, donde está él. Tengo la densidad de la gasolina y con eso voy a hallar la masa de la gasolina. Y esto de acá sería el 1% de la masa de la gasolina. Entonces, primero debo hallar esta masa antes de hallar pues el plomo, ¿no? Entonces, para determinar la masa de plomo, primero debemos calcular la masa del tetraetilo de plomo, considerando que se tiene una muestra de 5.000 mililitros, 5 litros de gasolina, con una densidad de 0,85 gramos por mililitros, de donde el tetraetilo de plomo representa el 1% de la masa. Ahora, ¿por qué expresé el volumen en mililitros, jóvenes? Porque la densidad está en mililitros, o sea, no puedo dejarlo en litros. Se cumple esto, que la masa de la gasolina sería densidad por volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad es masa sobre volumen. Si yo quiero pues la masa de espejo, ¿no? Voy a reemplazar entonces esta densidad y voy a reemplazar este volumen y tendría la masa de la gasolina. Una vez que tengo la masa de la gasolina, el 1% de esa masa es esto de acá. Y con eso puedo hallar la masa de plomo, pues, ¿no? Entonces, reemplazando sería así, ¿no? 0,85 gramos por mililitros, que es la densidad de la gasolina, por los 5 litros, 5.000 mililitros, multiplico aquí, aquí, y sale pues 4.250 gramos. Ahora, el 1% de él es el compuesto del plomo que estamos analizando, ¿no? 1% de 4.250 es 42,5 gramos. Esta es la masa del tetretilo de plomo, donde está el plomo. Como ya tengo esa masa, puedo calcular la masa de plomo que hay en la gasolina, retornando a esta relación. Ahora reemplazaría solamente acá 42,5 gramos. Y puedo hallar la masa de plomo, ¿no?
Y esto me saldría 27,24 gramos. La respuesta aquí sería pues la clave A. Bien, en este ejercicio, jóvenes, hay tres operaciones, o sea, tres problemas de cálculo, ¿no? Uno para establecer la proporción definida entre el plomo y su compuesto donde se encuentra contenido, otro para hacer conversión volumen a masa y otro ya para hacer el cálculo, ¿no? Es un poliproblema. A nivel de examen le vendría solamente uno de ellos, ¿no? Una de esas operaciones. Bien, problema 9, gases. Hemos dicho, jóvenes, que en el estudio de los gases vamos a diferenciar dos tipos, ¿no? Los gases ordinarios, que son los gases reales, que tienen propiedades pues generales, y los gases ideales, ¿no? Que son modelos de gas que vamos a utilizar para hacer cálculos teóricos, no cálculos en papel, ¿no? Así como la estiquiometría se hace cálculos en papel y no se utiliza una reacción química real, aquí también, ¿no? Los gases reales tienen propiedades, como ya hemos visto, ¿no? O sea, eh, predomina la fuerza de repulsión entre sus moléculas, poseen volumen y forma variables, funden, escapan de los recipientes, se desplazan, ¿no? Por difusión y otra serie de propiedades que hemos mencionado. Mientras que los gases ideales tienen propiedades pues extrañas de sustancias que no existen, ¿no? Modelos pues que no existen. Y los gases ideales se ajustan a esta ecuación, la ecuación de estado. PV igual a nRT, ¿no? Por lo tanto, como aquí estamos hablando en general de los gases, dice, esta ecuación PV-NRT describe el comportamiento de todos ellos. No, esta ecuación es solamente para gases ideales, jóvenes, ¿ah? No se puede aplicar a los gases reales. Segundo, dice, los gases se consideran cuerpos fluidos, ¿sí? Se mueven, pues los gases, no fluyen, cuya forma y volumen son variables, es decir, cambian de acuerdo con las condiciones, ¿sí? El volumen de un gas puede crecer o disminuir si modificamos sus condiciones, ¿no? Correcto. La ley de Boyle, que es una de las leyes, ¿no? Que describe el comportamiento de los gases ideales, describe, dice, el comportamiento de los gases a volumen constante, no. Eh, Hay tres leyes, jóvenes, que describen el comportamiento de los gases ideales cuando algo permanece constante. La ley de Boyle se aplica cuando la temperatura es constante, proceso isotérmico le llaman. La ley de Charles cuando la presión es constante, proceso isobárico. Y la ley de Gay-Lussac se aplica cuando el volumen es constante, proceso isocórico. Por lo tanto, esto sería falso. La clave en este caso sería pues la B. Vamos a indicar acá el sustento. La primera es falso porque la ecuación de estado o ecuación universal de los gases ideales, que es esta de acá, como su nombre lo indica, solo describe el comportamiento de los gases ideales, ¿no? Nada más, jóvenes. Aplicado a los gases reales da resultados erróneos. Quiere decir que si ustedes quisieran medir la presión, por ejemplo, del gas propano en el balón de su casa, eh, el balón que tienen en su casa, saldría pues un valor que no coincide, ¿no? Con lo que sale pues de la empresa envasadora. No es la misma presión porque si ustedes aplican la ecuación de estado ahí, no va a ser el mismo resultado porque esta ecuación solamente se aplica a los gases ideales. La segunda es verdadero. Las distancias moleculares en los gases es grande, sabemos. Las moléculas están muy separadas uno de otros, ¿no? En comparación con los sólidos y los líquidos. Dichas distancias se pueden modificar, lo que hace que la forma y el volumen de los gases sean variables, ¿no? Además, sus moléculas se mueven a grandes velocidades, de ahí que se consideran cuerpos fluidos. Se desplazan, jóvenes, rápidamente, ¿eh? Como habíamos mencionado, por decir, cuando una persona se echa un perfume, este perfume tiene sustancias que se vaporizan muy rápido, se convierten en gas, y ese perfume viaja, jóvenes, por el espacio rapidísimo, y uno nota pues el perfume, ¿no? O cuando algo huele mal, por ejemplo, cuando la carne se malogra, ¿no? El olor, ¿no? Que es en forma de gases, se desplaza y rápidamente uno puede sentirlo, ¿no? Son cuerpos fluidos, ¿no? Verdadero. Y la tercera es falso, porque la ley de Boyle se aplica a los procesos isotérmicos, ¿no? Cuando se modifican las condiciones del gas manteniéndose constante la temperatura. No el volumen. Al volumen constante se aplica pues la ley de Gay-Lussac, como vamos a ver, o que hemos visto también pues en clase, ¿no? En algunos ejercicios. La clave sería la B. Bien. Problema 10 es cálculo. Dice, se tiene una muestra de cierto gas cuyas moléculas poseen la fórmula XO3. Dicha muestra se encuentra a 127 grados centígrados y ejerce una presión de 1248 mmHg, milímetros de mercurio.
Determine la masa atómica del elemento X, considerando que la densidad del gas es de 4 gramos por litro. Ojo, jóvenes, que X es uno de los átomos que forma la molécula, ¿no? Como aquí vamos a utilizar pues la ecuación de gases ideales, para hallar el valor de X, yo debo hallar la masa primero de la molécula, que está unido pues por un X y 3 oxígenos. Y los datos, tengo temperatura, tengo presión y tengo densidad. Significa que debo utilizar la ecuación de los gases ideales relacionado con la densidad, ¿no? Y para eso es fórmula. Está en la teoría que hemos desarrollado. Para determinar la masa atómica entonces del elemento X, primero debemos calcular la masa molecular de la sustancia XO3. Para ello emplearemos pues la siguiente relación, esta ecuación. Densidad de un gas ideal es el producto de la presión por la masa molecular sobre R por T. También hay una ecuación, jóvenes, para hallar directamente la masa molecular, pero no me serviría porque en esa ecuación no está incluido el dato de la densidad, ¿no? Aquí viene el dato de densidad. Bien, voy a despejar a esto de acá, voy a pasar esto a multiplicar, esto a dividir, y la masa molecular quedaría pues así. Y a continuación solamente se reemplaza pues los números, ¿no? La densidad, aunque aquí voy a reemplazar con todas las unidades para que vean cómo se cancela, jóvenes, está 4 gramos por mililitro, ¿no? R es una constante que si la presión está en mmHg, que es milímetro de mercurio, toma el valor de 62,4. T se reemplaza acá en Kelvin. Como aquí está en 127, hay que sumarle 273. Y la presión hay que reemplazar 1248, ¿no? Reemplazando, todo esto queda así, ¿eh? 4 gramos por litro, que es la densidad. Este es el valor de R, 62,4. Esta es la temperatura ya convertida, 127 más 273. Y este es el valor de la presión. He reemplazado con todas las unidades. Ustedes pueden reemplazar solamente los números, porque ya han verificado que las unidades son las adecuadas, ¿no? Pero yo he puesto así para que vean cómo se simplifica, ¿no? Este litro se cancela con este litro, milímetros de mercurio con el, Kelvin con Kelvin, y la respuesta sale en gramos por mol, porque lo que estamos calculando es masa molar. Multiplica entonces 4 por 62,4 por 400, aquí sale 400, sobre 1248, y les va a salir 80 gramos por mol. Esa es la masa molar del XO3. Su masa molecular sería 80 UMAS. Recuerden que la masa molecular está en UMAS, la masa molar está en gramos por mol, pero numéricamente son iguales, ¿no? Numéricamente son iguales. Esta es la masa molar, sale en gramos por mol, pero cuando yo calcule pues la masa atómica, voy a expresarla en UMAS, solamente cambio de esta unidad a UMAS, ¿no? Entonces ya tengo la masa molecular del XO3, me piden la masa atómica de X. Conociendo que ahí hay 3 oxígenos y cada oxígeno vale 16, puedo calcular pues la masa atómica de X, ¿no? Bien, no, acá esto se adelantó, vamos a hacerlo acá. Luego la masa atómica del elemento X, teniendo como dato la masa molecular XO3, porque ya calculamos esto vale 80, sería así, ¿no? Este 80 sería igual a masa atómica de X más los 3 oxígenos, ¿no? Este 80 sería masa atómica de X más los 3 oxígenos, que sería 48. Pasamos a restar y la masa atómica de X vale 32, ¿no? 32. En este caso sería pues la clave la C. Hemos cambiado la unidad, jóvenes, ¿ah? Esto estaba en gramos por mol porque era masa molar, pero cuando operamos ya con masa atómica y masa molecular lo podemos cambiar a UMAS. Es el mismo pues número, solamente modificamos la unidad. Así como cuando tenemos una molécula, por ejemplo, de agua es 18 UMAS, pero una mol de agua es 18 gramos, solamente cambiamos pues la unidad. Bien, la clave entonces sería la C para este ejercicio. Bien, esto se nos pone. Esto no debería ir acá porque la respuesta final es acá, 32 UMAS, la clave es la C. Bien, esta fórmula, jóvenes, en todo caso, que hemos reemplazado, es la parte difícil, ¿no? Recordar, pues, qué es esta ecuación, ¿no? ¿Qué es esta ecuación? Lo mismo pasa, pues, para el problema número 11, que también corresponde a la parte de gases, ¿no? Dice, se dispone de gas oxígeno O2 en un recipiente de 8,2 litros a 27 grados centígrados, donde ejerce una presión de 3 atmósferas. Luego dice, se traslada este gas a otro recipiente cuyo volumen es 2,98 litros, donde su temperatura es 25 grados centígrados
y ejerce una presión de 4,1 atmósferas. En lo que nos preguntan es, determine la masa de gas que se perdió por fuga durante el traslado. Quiere decir que al inicio, el oxígeno en ese recipiente inicial tenía una masa, pero cuando se trasladó a este nuevo recipiente con estas condiciones hay otra masa menor. Nos están pidiendo cuánto ha escapado, cuánto se ha perdido, ¿no? Entonces, por lógica, jóvenes, lo que tenemos que hacer es calcular pues, la masa de oxígeno que hay en el primer recipiente, luego la masa de oxígeno que hay en el segundo recipiente y ver pues la diferencia, ¿no? La diferencia de lo que ha escapado o lo que se ha perdido. En este problema, entonces, desarrollaremos operaciones con la masa del gas oxígeno. El O2 vale 32 su masa molecular, ¿eh? Porque cada oxígeno vale 16. Primero determinaremos la masa inicial del gas, o sea, en el primer recipiente, luego determinaremos la masa del gas en el nuevo recipiente y finalmente determinaremos pues, la masa del gas que escapó en el traslado, ¿no? Y para eso vamos a utilizar en ambos casos la misma ecuación, que es esto acá. Masa es igual a presión por volumen por masa molecular sobre RT. Esto despejando de la ecuación de estado, ¿eh? Bien, para la situación inicial voy a llamarle masa 1 y voy a reemplazar estos valores, ¿ah? Al inicio la presión es 3 atmósferas, el volumen es 8,2 litros, la masa molecular 32, R 0,082 porque la presión está en atmósfera y la temperatura era al inicio 27 más 273, hay que convertirlo a Kelvin, ¿no? Y observan que todo se cancela en 4 unidades, atmósfera, atmósfera, litro, litro, Kelvin, Kelvin, mol, mol y la respuesta sale en gramos. Sería simplemente hacer la operación 3 por 8,2 por 32 entre 0,082 por 300. ¿No? 300 con este 3, con 0,82 con este 82 se va a cancelar y me va a salir 32 gramos. Esa es la masa del oxígeno en el primer recipiente, ¿no? Ahora vamos a calcular la masa en el segundo recipiente con la misma fórmula. Entonces la masa de oxígeno en el nuevo recipiente lo calculamos así. Vamos a reemplazar en la misma ecuación los otros datos. La presión ahora es 4,1, el volumen 2,98, la masa molecular es la misma, es el mismo oxígeno, R también es el mismo, y la temperatura ahora es 25, ya no es 27 como en el anterior, pero igual hay que sumarle 273 para que esté en Kelvin. Igual se cancela atmósfera, se cancela litro, se cancela mol, se cancela Kelvin, la respuesta sale en gramos, y me sale 16 gramos. Significa, jóvenes, que si al inicio había 32 gramos, y en el nuevo recipiente hay 16 gramos, se ha perdido pues la diferencia, ¿no? Entonces concluimos que la masa de oxígeno que se perdió del traslado es esta resta. Pues 32, lo que había al inicio, menos 16, lo que hay en el nuevo recipiente, se ha perdido 16 gramos, ¿no? Y eso sería pues la clave, la B. Aquí también, jóvenes, todos los datos están dados en el problema. Incluso, ¿no? En el examen de admisión, jóvenes, le va a venir el valor de R, ¿eh? Para que ustedes no estén memorizando, ¿no? Le va a venir como dato el valor de R y ustedes van a reemplazar. Solamente hay que verificar las unidades, ¿no? Y la ecuación, pues, que voy a utilizar. Bien, problema 12, ya entramos al capítulo de reacciones químicas. Respecto a las reacciones químicas, dice, señale la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Dice, la ebullición del agua y la fundición del hierro son ejemplos de estos procesos, o sea, de las reacciones químicas. Eso es falso porque hemos dicho en la teoría que para que un cambio en la materia sea considerada reacción química, la sustancia inicial debe ser distinta en propiedad y estructura a la sustancia final, debe tener la fórmula diferente, ¿no? En cambio, en la ebullición del agua, el agua líquido pasa a la forma de vapor, pero sigue siendo agua, sigue siendo H2O. Eso no es una reacción química. La fundición del hierro, el hierro se derrite para tener hierro líquido y ponerle un molde de repente, es un cambio físico también, es un cambio de estado, ¿no? El hierro sigue siendo hierro. Otra cosa es, pues, si me hubiese dicho la oxidación del hierro, ¿no? O la corrosión del hierro, ¿no? Pero aquí no, solamente la fundición. Se derrite el hierro, sigue siendo hierro. Entonces, estos dos procesos no son ejemplos de reacciones químicas, a falso. Son procesos físicos. Y ya hemos dicho también en la teoría que todo cambio de estado es cambio físico, no cambio químico, ¿eh? Segundo, dicen, las reacciones redox se desarrollan los procesos de oxidación y reducción. Verdadero. El nombre justamente deriva de eso, ¿no? Redox significa reducción
oxidación. Y tercero, dicen las reacciones de combustión, donde se quema algo, se aprovecha la energía liberada, ¿sí? ¿No? Quemamos pues combustibles para producir energía. No nos interesa pues los productos, ¿no?, que se obtienen, jóvenes, como materia, ¿no? Normalmente los productos son CO2, CO, vapor de agua, que se desechan al ambiente y generan contaminación. Por eso los combustibles pues son contaminantes, ¿no? Al menos los combustibles pues de origen fósil, como los que provienen del petróleo, del carbón o del gas natural. Hay combustibles, jóvenes, que no son contaminantes, ¿ah? Como el caso pues de los biocombustibles o el hidrógeno, que también es un buen combustible, donde aparte de generar energía, se transforma en agua, y el agua pues se puede reciclar, ¿no? Sería verdadero, entonces la respuesta sería la C aquí. No, la C no, sería la B, ¿no? La B. Bien, la primera es falso, jóvenes, porque la ebullición del agua y la fundición del hierro representan cambios de estado de agregación. O sea, estos materiales han cambiado solamente su apariencia, ¿no? Por lo que corresponden a cambios físicos. No son reacciones químicas, ¿ah? Para que haya reacción química debe aparecer nuevas sustancias con nuevas fórmulas, ¿no? La segunda sí es verdadero. Las reacciones redox se caracterizan eh, porque en ellas se desarrollan los procesos de reducción, que es ganancia de electrones, y oxidación, que es pérdida de electrones. Y esto ocurre, jóvenes, de forma simultánea, ¿no? O sea, la sustancia que está ganando electrones es porque otra está perdiendo electrones, ¿no? Si uno se está reduciendo es porque otro se está oxidando. Esto se verifica por los cambios en los números de oxidación de uno o más sustancias, ¿no? Normalmente la especie que se oxida, su carga pues tiende al positivo porque está perdiendo electrones. Y la especie que se reduce, su carga tiende al negativo porque está ganando electrones, ¿no? No siempre va a ser negativo, pero tiende pues al negativo. Verdadero. Y tercero, jóvenes, las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas que se llevan a cabo con la única finalidad de producir energía para diversos fines, ¿no? Producir pues calor y hervir agua, ¿no? Como hacemos en casa o en las industrias, para producir pues calor y convertir eso pues o mover turbinas a partir del vapor en las centrales termoeléctricas, por ejemplo, ¿no? O para generar pues este calor, convertirlo en energía mecánica, ¿no? En los vehículos motorizados. Se aprovecha la energía. Mientras que los productos materiales, que normalmente son el CO2, CO, carbono y agua, se eliminan pues por los escapes, ¿no? Por las chimeneas de estos lugares, y no tienen pues provecho en la química, más bien son sustancias contaminantes, ¿no? Y hay un problema de contaminación pues ambiental que tiene su origen justamente en esto, en este proceso de combustión, que es el problema de calentamiento global y cambio climático, ¿no? Debido pues al CO2 principalmente. Ese tema también lo vamos a ver, contaminación ambiental, en la última parte del curso, ¿no? La respuesta entonces sería falso, verdadero, verdadero. La clave es la B. Pero aquí me faltó colocar una letrita para ser más específico aquí, las reacciones redox, ¿no? Estamos refiriéndonos a las reacciones redox, no a cualquier reacción química, en la segunda pues premisa, ¿no? Bien. Toda esta información, muchachos, está en la teoría que hemos hecho en clases. O sea, aquí no estamos pues inventando nada adicional o estamos agregando nada adicional, ¿ah? No vayan a decir, profesor, esto no ha hecho, profesor, esto no ha explicado. Ahí está, ¿no? Ahí está. Y está en los PDF de las clases que a ustedes se les proporciona al finalizar la clase, o lo pueden pues descargar del intranet. Bien, problema 13 es un problema de balance de ecuaciones. Y aquí vamos a aplicar pues el método del tanteo, ¿no? Porque esta ecuación es una ecuación simple. Cuando la ecuación, ya hemos dicho, se compleja, se hace más difícil, aplicamos el método algebraico o el método redox, ¿no? Si fuese pues necesario. El método redox ya es por si acaso, ¿no? O sea, es un caso ya, la última opción, ¿no? Porque el método redox requiere una serie de pasos y a veces los estudiantes se pueden complicar. Por eso, cuando tengamos una ecuación
y vamos a llevar a cabo el balance, hay que proceder en primer lugar por el tanteo, ¿no? Si ya no resulta con el tanteo, seguimos pues con los otros métodos. Y la última opción y definitiva es el método redox, porque con el método redox va a salir sí o sí, ¿no? Bien, nos piden aquí, jóvenes, luego de balancear, indicar pues el coeficiente del agua, ¿no? De la sustancia agua. Ojo, jóvenes, que el método del tanteo tampoco es tan simple como uno piensa, ¿no? O sea, no voy a colocar pues un número, otro y listo, ¿no? Hay que tantear, o sea, a veces hay que cambiar valores, hay que borrar y poner otro, ¿no? Y hay que tener criterio, y eso depende de la habilidad pues de cada estudiante. Bien, esta ecuación, jóvenes, contiene 4 elementos químicos, ¿ah? Nitrógeno, bromo, oxígeno e hidrógeno. Y ya sabemos que el método del tanteo requiere pues una secuencia de balance, ¿no? Y la secuencia que vamos a considerar es esto, ¿no? Primero el nitrógeno, luego el bromo, hidrógeno y oxígeno. No hay metales acá, no metales, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Porque nitrógeno e hidrógeno y bromo son no metales. Empezaremos entonces por el nitrógeno. Aquí hay dos, fíjense, en el primer miembro y en el segundo miembro solamente hay uno. Significa que aquí voy a multiplicar por 2, ¿no? Entonces la primera relación sería aquí 2. Acá está. Ya está el nitrógeno. Ahora el bromo. Vemos, jóvenes, que aquí en el primer miembro hay 2 bromos y aquí solamente hay uno. Entonces aquí también voy a multiplicar por 2, ¿no? Multiplico por 2 y ya está el bromo. Ahora el hidrógeno. Acá hay 2, fíjense. Acá hay 2. Acá hay 2 hidrógenos y aquí hay 2 más, serían 4. Entonces, como acá hay 2, aquí hay que multiplicar por 2, ¿no? Multiplico por 2. Y ya estaría balanceado hasta el hidrógeno. Ahora el oxígeno, ¿no? Aquí hay 1, con estos 2 serían 3, ¿no? 1, con estos 2 serían 3. Y aquí hay 6 oxígenos. No está balanceado el oxígeno. Sin embargo, ya estaba balanceado hasta el hidrógeno, solamente nos faltaba el oxígeno, ¿no? Y como falta el oxígeno y hay coeficientes, hay que cambiarlo, pues. Hay que cambiarlos, ¿no? Porque con esos números que hemos colocado, no es el balance correcto, ¿no? Entonces, estos 6 los vamos a dejar. Lo que hay que hacer es el balance acá. Como acá hay uno, ¿no? Y esto no lo puedo modificar, jóvenes, porque si modifico un coeficiente acá, estaría alterando este nitrógeno y tendría que cambiar todo, ¿no? Mejor voy a modificar solamente acá. Como acá hay un oxígeno y acá hay 6, acá debe haber 5, ¿no? Para completar 1 más estos 5 me daría 6. Entonces voy a borrar este 2 y voy a colocar 5. Pero al colocar 5 modificar los hidrógenos. Ahora hay 10, ¿no? Ahora hay 10. Aquí solamente hay 2, con él serían 4, ¿no? Como no quiero modificar este número de acá, acá hay 2, acá debo cambiarlo, pues, ¿no? No, como acá hay 2, para que sean 10 también hidrógenos, aquí voy a borrar y voy a colocar 8. Ya tendría, miren, 10 hidrógenos, aquí sería 2 hidrógenos, más estos 2 serían 10 hidrógenos también. Acá hay 10, 2, más estos 2 serían 10. Pero al multiplicar por 8 aquí modifica el bromo, pues, ¿no? Tendría 8 bromos y aquí solamente hay 2. Entonces debo corregir, ¿no? Aquí coeficiente era 1, lo debo cambiar pues a 4. Y queda así. Y eso sería todo. Verificamos por si acaso. 2 nitrógenos, acá están los 2 nitrógenos. Eh, bromos, hay 8. Aquí también están los 8. Hidrógenos, acá hay 10. 2 aquí, con estos 8 serían 10. Y oxígenos, acá hay 1. Con estos 5 serían 6. 2 por 3, 6. Quedaría balanceada la ecuación. Esta es la ecuación final, entonces. La ecuación final. Y en la ecuación final nos piden determinar el coeficiente del agua, ¿no? El coeficiente del agua sería 5, entonces, ¿no? La clave sería, pues, la D. Eso se llama el método del tanteo, jóvenes, ¿ah? Como digo, no vayan a pensar que voy a colocar un numerito, otro y listo, ya está. No es así, hay que tantear, por eso pues el nombre del método, ¿no? Pero para que sea más rápido hay que seguir esta secuencia, pues, ¿no? Porque si ustedes empiezan por el oxígeno, ¿no? O empiezan por el hidrógeno, van a llegar igualito al balance, jóvenes, ¿ah? Pero van a tardar pues mucho tiempo. Bien, problema 14. Este problema, jóvenes, ya es método redox aplicado al medio básico. Bien, esto lo hemos visto también en teoría. Para balancear, jóvenes, una reacción de este tipo, eh, hay ciertos pasos que hay que seguir, ¿no? Primero se aplica el método redox ordinario, ¿no? Que dice, pues, que
Hay que identificar a qué especie se oxida, a qué especie se reduce a partir de las cargas que poseen. Aquí el bromo, por ejemplo, ya tiene carga, es la ventaja -1. Aquí no tiene carga, pero se sobreentiende que cuando no está combinado con nadie, su carga es 0. Aquí el azufre tiene -2. Aquí sí tengo que calcularlo, ¿ah? Porque no tengo la carga del azufre, tengo la carga del todo y vale -2. Como yo conozco el oxígeno, que siempre es -2, los 4 oxígenos que están aquí harían -8. Para que me salga -2, el azufre debe ser +6, porque en estos iones la suma de cargas de los átomos que están adentro es igual a la carga del ion, ¿no? 4 oxígenos sería -8. El azufre debe ser +6 para que me salga -2. Ya tendría entonces el azufre +6, -2, el bromo -1 y 0. Y puedo averiguar qué ha pasado, jóvenes, con ellos en cuanto a la oxidación y reducción. Voy a contar los electrones ganados y perdidos. Ese es el segundo paso. Pero para contar los electrones hay que verificar que los átomos inicial y final sean igual números. Un azufre, un azufre. Aquí en cambio hay 2 bromos, aquí hay 1. ¿No? Hay que multiplicar previamente por 2 para contabilizar bien los electrones. Una vez que se sepan que los electrones, la cantidad de electrones ganados y perdidos, se conozca el número, el tercer paso dice hay que igualar esas cantidades. Hay que hacer que esas cantidades ganadas y perdidas sean iguales. ¿Cómo lo logramos? Multiplicando por los mínimos enteros a esas cantidades de tal manera que los números de electrones perdidos y ganados sean iguales. Esos mínimos enteros representan los coeficientes de las sustancias en el proceso. Y ya está balanceado por redox. Pero como esta reacción está incompleta, porque fíjense, miren, bromo, bromo, azufre, azufre, no hay pues oxígeno, ¿no? Acá hay oxígeno, pero en este lado no hay oxígeno. Entonces el oxígeno no está balanceado. El método dice pues que cuando se está en medio básico, se agrega moléculas de agua para compensar los oxígenos. Pero en el medio básico se agrega el agua en el lugar donde haya exceso de oxígeno, donde sobre oxígeno. Como acá hay 4 oxígenos y acá no hay nada, aquí se va a agregar 4 moléculas de agua y se compensa con los iones OH en el medio básico, ¿eh? En el medio ácido con iones hidrógeno. Eso está en la teoría. Entonces el procedimiento sería así. Si ustedes siguen los pasos, jóvenes, esto es rápido, ¿eh? Sería así. Bien, aquí ya hemos calculado las cargas. El bromo está como -1, el azufre está como -2. Aquí el bromo es 0 porque no está combinado con nadie. Y el azufre, como hemos dicho, es +6, ¿no? Porque los 4 oxígenos son -8. Para que sea -2, él debe ser +6. Este 2 lo he colocado para igualar pues, los átomos. Ahora me fijo en las cargas. Miren, bromo de -1 a 0 está yéndose al positivo, está perdiendo electrones. De -1 a 0 es un electrón el que se pierde, pero como son 2 bromos, se están perdiendo 2 electrones en total. En cambio, el azufre, miren, de +6 pasa a -2, está yendo hacia el negativo, está ganando electrones. ¿Cuántos electrones? De +6 a -2 está ganando 8 en total, porque de +6 debe volverse neutro y de neutro debe cargarse -2, son 8 electrones. La forma práctica es simplemente analizar la recta numérica y ver los intervalos, ¿no? De números enteros. De +6 a -2 son 8 electrones los que se están ganando. O sea, esta es reducción, 8 electrones. Bien, los electrones perdidos 2, ganados 8. Debemos hacer que estas cantidades sean iguales, por lo tanto aquí voy a multiplicar por 4 y aquí por 1. Los mínimos enteros, 8 ganados, 8 perdidos. Y estos numeritos afectan, jóvenes, a las sustancias en los procesos. O sea, este 4 va acá a este bromo y va acá a este bromo. Este 1 va aquí y va aquí y queda así, ¿no? Multiplicando ya la ecuación queda así. Y verifican, miren, a 8 bromos, acá están los 8 bromos. Un azufre, un azufre. Lo que no está balanceado es el oxígeno. Acá hay 4. Y la regla dice, en medio básico se va a colocar agua para equilibrar eso. Pero en el medio básico se coloca agua en el lugar donde sobre oxígeno. Como aquí sobra 4, voy a colocar 4 moléculas de agua acá. 4, ¿no? Aquí se me ha pasado. A ver. Son 4 moléculas de agua acá. 2 y 4. Y se coloca el doble de OHs en el otro lado. Así lo veríamos. Esto ya es error mío. Aquí lo estoy corrigiendo. Hasta aquí está el balance redox normal.
Pero ya se completa el balance para equilibrar los oxígenos. En el medio básico hay que agregar en este lado, ¿no? Donde hay exceso de oxígeno, tantas moléculas de agua como oxígeno sobre. Como sobran 4 oxígenos, porque acá no hay ninguno, ahí se va a colocar pues 4 moléculas de agua. Pero al colocar el agua estamos equilibrando los oxígenos, pero estamos haciendo que aparezcan hidrógenos y en el medio básico se compensa en el otro lado con el doble pues de OHs, ¿no? OHs. Bien, y así quedaría pues la ecuación balanceada. Verificamos, miren, 8 bromos. Ah, no, acá también, sí. Ya, ese es error mío, jóvenes, se me ha pasado ahí. Fíjense acá, vamos a retroceder. Aunque algunos dicen retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Eso está mal, jóvenes. Podemos retroceder para corregir algunos errores. Miren, aquí es 8, sí, pero aquí, jóvenes, es 4, ¿no? Es 4 este lado, es 4. Yo había puesto 2 acá. Por eso no hay un equilibrio, ¿no? 8 bromos y 4 bromos. Entonces aquí hay que cambiar. Aquí hay que cambiar. Esto es 4. Esto es 4. Ahora sí, procedemos pues de la forma normal, ¿no? Así la ecuación queda por el proceso redox. Ahí está todo bien, ¿no? Miren, 8 bromos, un azufre, porque el azufre fue multiplicado por 1, está bien. Los oxígenos, aquí hay 4 oxígenos, aquí no hay ninguno. El medio básico es hay que colocar eh, agua en el lugar donde falte oxígenos, o donde sobre oxígeno, perdón, porque acá no hay ni un oxígeno, aquí hay 4, entonces colocamos 4. Y para compensar colocamos pues al otro lado el doble de OH, el doble de OH. Si aquí colocamos 4 aguas, aquí se coloca pues el doble de OH. Si aquí se colocase 5 aguas, aquí sería 10 OH, ¿no? Para compensar esas cantidades. Bien, una vez, jóvenes, que ya está corregido esto, se verifica todo. Verificamos, miren, vamos a colocarlo acá. Siempre es bueno pues confirmar, ¿no? El balance. 8 bromos, acá están los 8 bromos. Un azufre. Oxígeno, miren, acá hay 4, con estos 4 me darían 8, ¿no? 4, con estos 4 me darían 8, acá hay 8. Hidrógenos, 4 por 2, 8, aquí también está 8. Está balanceado completo. Y en este tipo de reacciones, jóvenes, no se indicó en clase porque es algo secundario. No solamente se verifica la ley de conservación de la masa, porque la cantidad de átomos son iguales en ambos lados, sino también la ley de conservación de la carga, porque hay especies cargadas aquí, que indica pues que la carga eléctrica total al inicio es igual a la carga eléctrica total al final, y ustedes lo pueden verificar. Miren, aquí hay 8 cargas negativas. Con estas 2 cargas negativas, harían en total 10 cargas negativas. Menos 10 saldría en este miembro porque esto no tiene carga. Menos 2 y menos 8 sale menos 10. Esto debe ser igual al otro lado para verificar si la reacción realmente es correcta, ¿no? Sería pues 2 cargas negativas, aquí 8 cargas negativas, también sale menos 10. Indica, jóvenes, que el balance pues está bien hecho. Listo, lo que nos piden como respuesta en este problema es, luego de balancear, indica como respuesta el producto de los coeficientes, producto a multiplicación de los coeficientes de las sustancias que se obtienen de la reacción. ¿Quiénes se obtienen de la reacción? Estos tres. Pues estos tres se obtienen de la reacción. Y me piden el producto de sus coeficientes. Como aquí se entiende que es 1, este es 4 y este es 8, tenemos que multiplicar 1 por 4 por 8, ¿no? Me dicen el producto de los coeficientes de las sustancias que se obtienen de la reacción. Los que se obtienen de la reacción son los productos, pues esto acá, ¿no? Y hay que hacer la multiplicación 1, 4 y 8, ¿no? Y esa multiplicación, 1, 4 y 8, aquí también se me ha pasado igualito, ¿no? La respuesta pues es 32, ¿no? Es 32. La clave pues sería la alternativa A. Aquí sería pues 1 por 4 por 8, 32. Yo había colocado 1 por 2 por 16, pero la respuesta no cambia, ¿no? 32. Bien, esto de acá ya es algo secundario, ¿eh? Porque el método pues se desarrolla de esta forma, ¿no? Balanceamos por redos en los pasos ordinarios y esto ya es un complemento, ¿no? Un complemento eh, adicional al método redos que hemos mencionado.
Ya, esto se ha colocado jóvenes en este repaso porque en la clase de reacciones químicas no hemos visto muchas ecuaciones de este tipo, ¿no? Hemos visto más tanteo y el redox ordinario, ¿no? Este tipo de reacciones medio básico, medio ácido, no ha venido en los exámenes de admisión, pero sí han preguntado en CEPRE San Marcos, ¿no? Y es posible que por ahí, en este examen que viene, vayan a, pues, a colocar, ¿no? Por si acaso. Pero igual, para que ustedes adquieran habilidad en esta parte hay que practicar, ¿no? Tienen que conseguir jóvenes problemas que lo encuentran, ¿no? En los libros de química de este tipo de balance y proceden. Proceden y con ello pues quedaría ya eh, zanjado pues los procedimientos, ¿no? Ya en su mente. Bien, los problemas que restan ya corresponde pues al capítulo de estequiometría y eso es lo que más viene en el examen de admisión. Problema 15 dice, el pentano, que tiene esta fórmula, es el componente líquido más ligero de la gasolina. Es muy volátil, significa que se evapora rapidísimo. Dice, si se dispone de 90 litros de vapor de ese hidrocarburo, determina el volumen de aire necesario para combustión completa, ¿no? Para que se lleve a cabo la combustión completa. Bien, aquí es estequiometría, pero no me dan la ecuación, jóvenes. Ya saben que estequiometría deben darme la ecuación. A menos que esa ecuación se pueda deducir de la teoría, o sea, una reacción pues muy sencilla, ¿no? De recordar. Y como esta es una combustión, ya hemos dado en la teoría cómo se escribe las reacciones de combustión y todavía cuando es completa, ¿no? Cuando es combustión completa se pone el combustible, que sería este vapor de pentano, se le suma oxígeno y los productos son CO2 y agua. Eso lo hemos dado pues en teoría, ¿no? Combustible más oxígeno, CO2 más agua, ¿no? Cuando es combustión completa. Ahora, aquí vamos a operar, jóvenes, con volúmenes, ¿ah? Este es un vapor y vamos a relacionar con el oxígeno, que es gas. Y para operar con volúmenes en estequiometría se aplica la ley de Gay-Lussac, ¿no? Esa ley de Gay-Lussac dice lo siguiente, ¿no? Los volúmenes de combinación de las sustancias gaseosas, siempre y cuando se encuentren a las mismas condiciones de presión y temperatura, son proporcionales a sus coeficientes, en la ecuación obviamente balanceada. Son proporcionales a sus coeficientes. La ecuación, jóvenes, va a tener esta forma, fíjense, ¿eh? Este es el vapor del pentano, le voy a sumar O2 porque es una combustión y los productos van a ser CO2 y vapor de agua, porque es combustión completa. Aquí va más energía, ¿no? Porque aquí se libera siempre energía, pero para estos cálculos no me interesa la energía, solamente la sustancia. Bien, voy a balancear la ecuación porque para aplicar esta ley debo conocer los coeficientes. Acá hay 5 carbonos, acá hay 1, multiplico acá por 5. 12 hidrógenos, aquí hay 2, multiplico por 6. Oxígenos, como aquí multipliqué por 5, por 2 serían 10, más estos 6 serían 16, aquí debo multiplicar por 8. O sea, los coeficientes serían así. 1, 8, 5, 6. Ahora, el dato, jóvenes, es 90 litros de él, ¿no? Yo puedo calcular cuánto de volumen se van a tener para las demás sustancias porque son proporcionales a sus coeficientes, ¿no es cierto? 90, esto sería 8 por 90, 5 por 90, 6 por 90, ¿no? Pero en este caso no me piden el volumen de todo, a lo que dicen, me piden determinar el volumen de aire necesario para la combustión completa, pero aquí no está reaccionando con el aire, el que está reaccionando es con el oxígeno. Entonces yo puedo calcular a partir de este volumen el volumen de oxígeno. Y como tengo este dato, dice que el aire tiene 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. Si calculo el oxígeno, puedo calcular también el volumen de aire, ¿no? Porque este oxígeno que yo voy a medir representa el 20% del volumen del aire. Puedo volver al 100% y hallar la respuesta. Bien, como el dato es 90 litros y yo voy a calcular oxígeno y son proporcionales a sus coeficientes, se cumple esto, ¿no? Que si esto es 90, esto sería pues 8 por 90. O sea, la cantidad de oxígeno que yo voy a utilizar sería 8 por 90, 720 litros, ¿no? Se va a utilizar pues 720 litros de oxígeno. Ahora, pero ese oxígeno no proviene pues del cielo, viene del aire, ¿no? Entonces yo necesito calcular el volumen del aire, conociendo pues que el oxígeno que he calculado representa el 20% del aire, ¿no?
Entonces, si el volumen de gas oxígeno utilizado en esta combustión proviene del aire, de la cual representa el 20% en volumen, por lo que el volumen de aire suministrado sería así. Voy a colocar el volumen de oxígeno y voy a retornar al 100%, ¿no? Lo que quiero es el aire 100%, lo que tengo es el oxígeno 20%. Ya saben que cuando se saca porcentaje se hace al revés, pero aquí estoy retornando al 100% y eso me sale 3600. O también pueden aplicar una regla de 3, ¿no? Dicen 720 litros es el 20%, X será el 100%, ¿no? Y le sale pues igualito. Pero esto ya por aritmética, ¿no? 3600 litros. La clave pues sería la B. Hay que tener cuidado, muchachos, porque hay algunos problemas de estequiometría donde no me van a dar la ecuación porque se sobreentiende que la ecuación se puede deducir de la teoría. O es una reacción tan conocida que ya pues lo pueden tener pues en la memoria, ¿no? Bien. Problema 16. Dice, se tiene 400 gramos de un mineral que contiene 80% en masa de este óxido, ¿eh? Hierro 2, oxígeno 3, el cual se somete a reducción según esta reacción. El óxido se va a reducir con CO, se produce hierro y CO2. Dice, determine la masa de hierro puro que se puede obtener como máximo. Entonces voy a aquí calcular esta masa y el dato, jóvenes, es el óxido de hierro. El problema es que el dato que me dan no es puro, ¿no? 400 gramos, solamente voy a utilizar el 80% porque el 80% corresponde a él. Pero puedo sacarle pues porcentaje para saber la masa de él y con esa masa calcular pues la masa de hierro que me están pidiendo. Siempre que le pidan, jóvenes, cantidad máxima es porque es cantidad teórica, ¿no? Se supone que la reacción va a ser perfecta, no va a haber ningún pues, tropiezo, ninguna falla en las condiciones, se va a tener lo máximo, ¿no? Claro que en la realidad se obtiene siempre una cantidad menor, que es la cantidad real, y para eso se evalúa el rendimiento, pero aquí no me hablan de rendimiento, entonces lo que voy a obtener es máximo. Entonces, para este problema, en primer lugar, jóvenes, voy a calcular la masa del puro que voy a utilizar en esta reacción para obtener hierro. Esa masa pura sería el 80% de 400 gramos. A esos 400 gramos le saco el 80%, sería 320 gramos. Entonces ya tengo este valor, voy a calcular pues esta cantidad. Pero para eso debo balancear la ecuación y la ecuación no está balanceada, ¿no? La ecuación se balancea, jóvenes, 2 hierros acá, 2 acá, ¿no? 3 oxígenos, con él serían 4. En teoría habría que multiplicar aquí por 2 para tener 4 oxígenos, pero los carbonos no estarían compensados. Y aquí hay que recurrir también al tanteo, ¿eh? Como esto, jóvenes, es par, y acá pues hay cantidades impares, como esto ya es impar, esto también debe ser impar para igualar por los términos, y el balance se va a lograr con estos números, 1, 3, 3, número impar. Fíjense, 2 hierros, 3 carbonos, 3 carbonos. 6 oxígenos acá, aquí sería 3, más estos 3 serían 6. Entonces, aplicando la estequiometría sería así, ¿eh? Ya hemos visto esto en clase, jóvenes. Este es el dato, voy a colocar 320 gramos, la parte pura, y la incógnita, pues esto de acá, voy a llamarle M. Y acá abajo debo colocar las cantidades en gramos. Una molécula de él, que sería sumar un hierro, que es 56, más 2 hierros, perdón, que es 56, 112, más 3 oxígenos, 48, me sale 160 gramos. Y aquí debo sumar 2 hierros, cada hierro es 56, sería 112 gramos, o 2 por 56. Y listo, establecemos la proporción definida, él sobre él es igual a él sobre él, ¿no? Y queda así. Y luego hago el cálculo nada más. Esto paso a multiplicar y lo divido entre 160 y me sale 224 gramos. La clave sería pues la B. Ya hemos visto estos problemas, jóvenes, de estequiometría, este procedimiento que estamos siguiendo. Por si acaso. Bien, problema 17. Dice, en el siguiente proceso se desarrolla en fase gaseosa, todos son gases, ¿ah? Dice, si se logra obtener 224 litros de gas cloro, este gas, medido a condiciones normales, esta es la clave, jóvenes. Hay que saber que, o hay que recordar que en condiciones normales, cada mol de gas ocupa 22,4 litros, ¿no? Determine la masa de pentacloruro de fósforo, que es esto acá, que se empleó. O sea, me dan de dato volumen y me piden esta masa.
y se puede establecer según la teoría que hemos visto, ¿no? En estequiometría se puede hacer cálculos moles, moles, eh, masa y masa, volumen a condiciones normales, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer acá. Primero, jóvenes, hay que recordar pues que en condiciones normales, cada mol de gas ocupa 22,4 litros y las moles en una ecuación química está en función a los coeficientes, ¿ah? Bien, esta ecuación, jóvenes, se balancea con coeficiente 1, 1, 1, ¿no? Como pueden ver, ¿ah? Un fósforo, un fósforo. 5 cloros, aquí hay 3, más estos dos, 5. Bien, colocamos el dato, la incógnita, lo que me piden él es su masa, y el dato es este de acá, 224 litros a condiciones normales. Como me piden masa, jóvenes, acá abajo debe ir masa. Voy a sumar un fósforo con 5 cloros. Cada fósforo es 31, cada cloro es 35,5 y me va a dar el total de 208,5. Pero acá debe ir volumen y para eso voy a utilizar este coeficiente. Esto es una mol y si esta mol está a condiciones normales, su volumen será 22,4 litros. Y aquí fuese 2, sería 2 veces 22,4 litros. 3 veces 22,4 litros, ¿no? Eso lo hemos dado en teoría. Ya tenemos eso y establecemos la proporción. Él es a él como él es a él, ¿no? Y van a notar, jóvenes, que las unidades de volumen se cancelan y la respuesta sale pues en gramos, ¿no? Acá sale 10 multiplicado por él, sería pues 2085 gramos. Y esa es la respuesta. La clave sería la C. Así de simple, jóvenes, esos son los problemas de estequiometría. Los que sí son un poco más operativos es cuando utilizamos reactivo limitante o calculamos rendimiento, ¿no? Pero el procedimiento pues básico es esto, proporciones definidas, ¿no? Bien, problema 18, como aquí, dice, en esta reacción, el acetileno o gas de soldadura, este es el acetileno, acá está como producto, se obtiene a partir del carburo de calcio, que es esto de acá, según esta reacción. Se tiene una muestra, dice 500 gramos de él, con 36% de impureza. O sea, el dato que me dan de él no es puro, ¿eh? Tiene 36% de impurezas. O sea, la parte pura sería 64%, ¿verdad? Si las impurezas son 36, la pureza sería 64. Y dice que se obtiene 104 gramos de acetileno de él. Y con eso me piden calcular pues el rendimiento. Recuerden, jóvenes, cuando ya le den una cantidad de producto calculado, es cantidad real, porque eso se obtiene fuera pues de la estequiometría, ¿no? En cambio, con este dato que me dan, yo puedo obtener una cantidad también de él, pero teórica. Voy a comparar luego esa cantidad teórica con esta cantidad real para hallar el rendimiento. Pero para calcular la cantidad teórica, yo necesito el dato del puro y no tengo puro. Tengo 500 gramos, debo sacarle la parte pura. Entonces, primero aquí determinaremos la masa de carburo de calcio puro contenido en la muestra impura. Entonces, la masa de este carburo de calcio, que es él, sería a los 500 gramos le sacamos el 64%, que es la parte pura. Las impurezas son 36%, ¿eh? Y esto sale 320 gramos. Ahora balanceamos la ecuación para establecer la proporción definida y la ecuación se balancea con un 2 acá nada más, ¿no? Pueden verificarlo, ¿eh? Un calcio, dos carbonos, acá están dos carbonos, hidrógeno 4, acá hay dos hidrógenos, con estos dos serían 4, dos oxígenos, ¿no? Aquí dos oxígenos, balanceado. Bien, vamos a colocar el dato es el 320 gramos y la incógnita es el masa teórica, porque todo lo que se hace por estequiometría es teórico. Como son masa, aquí ponemos también masa. Un calcio que es 40 más 2 carbonos, que sería 24, saldría 64. Aquí, 2 carbonos más 2 hidrógenos, me sale pues 26, porque sería 24 más 2. Establezco la proporción, 320 a 64, M es a 26, y M saldría 130 gramos. Significa, jóvenes, que en esta reacción, teóricamente debió obtenerse 130 gramos de acetileno, pero en la realidad solamente se obtuvo 104. Por eso me piden el porcentaje pues, de rendimiento, ¿no? La masa obtenida por estequiometría, siempre, jóvenes, que utilizamos la estequiometría es masa teórica, recuerden. Pues según dato de problema, la masa de acetileno obtenido es de 104 gramos, ¿no? Por lo tanto, el porcentaje de rendimiento se calcula con esta formulita, ya hemos dicho. Hay que colocar la cantidad real arriba, 104 gramos, y la cantidad que nos sale por estequiometría, cantidad teórica, multiplicado por 100. Hacemos esa multiplicación y sale 80%. Esa es la respuesta.
Pero esto ya es una operación secundaria, jóvenes, ¿ah? La operación básica de estequiometría es esta de acá, ¿no? Es esta es la regla de tres, ¿no? Como ustedes hacen una rayita acá y establecen pues la proporción, ¿no? Claro que nosotros lo ponemos como cociente directamente. Bien. Problema 19. Aquí también, jóvenes, no le dan la reacción química, ustedes tienen que deducirlo del enunciado. Dice, para llevar a cabo la síntesis de Haber, formación del amoníaco, que es NH3, se mezclan en un recipiente 30 gramos de gas hidrógenos H2 y 150 gramos de gas nitrógenos N2. O sea que ellos van a dar inicio a la reacción y el producto va a ser pues el amoníaco. O sea, ya me están diciendo quiénes son los reactantes, quién es el producto. Dice, si se obtuvo como máximo 85 gramos de amoníaco, determine pues el rendimiento del proceso. O sea que esta masa de producto también es cantidad real, ¿no? Porque yo con estos datos que me dan inicial, puedo averiguar teóricamente cuánto de él se ha obtenido, ¿no? Por estequiometría. Y luego voy a compararlo con esto. Pero, como son dos datos, hay que descartar uno. Aquí hay que aplicar el concepto de reactivo limitante, ¿no? Bien, la ecuación es esta, jóvenes, ¿ah? Nitrógeno más hidrógeno forma amoníaco. Ahí me dicen, ¿ah? Hidrógeno, nitrógeno, yo lo he puesto en este orden, no interesa. Nitrógeno más hidrógeno forman el NH3. Y lo he balanceado incluso, ¿ah? He puesto aquí 2 para que sean 2 nitrógenos, 3 para que sean 6 hidrógenos y quede así. Ahora, los datos son estos. De él me están dando 150 gramos y de él me están dando 30 gramos. Y yo voy a calcular de él su masa teórica para compararlo con esta masa real. Dice que en la realidad se ha obtenido 85 gramos de amoníaco, pero con estos datos yo puedo calcular pues la cantidad que se ha obtenido teóricamente, ¿no? Como todos son masas, aquí pongo nitrógeno. 2 nitrógenos, cada nitrógeno es 14, sería 28. 6 hidrógenos, ¿no? O 3 por 2 gramos de hidrógeno. Y para el amoníaco sería 2 veces el NH3. Sería 14 más 3, 17, ¿no? 2 por 17. Bien, pero para hallar este valor, yo debo solamente operar con una de estas relaciones. Debo descartar, pues, al que va a sobrar. Voy a operar con reactivo limitante, debo identificarlo. Y para eso ya sabemos en la teoría, hay que calcular una relación R. Hay que dividir este número entre este número entre este número. Y el menor valor que salga es el reactivo limitante y con él se va a hacer las operaciones. Entonces, para el nitrógeno sería 150 entre 28, sale aproximadamente 5,3. En cambio, para el hidrógeno sería 30 entre 6, ¿no? Sale 5. Este es el menor valor. Entonces, el hidrógeno es el reactivo limitante. Con él voy a calcular M. Esto lo voy a descartar porque esto va a sobrar. Una vez que hallo M, voy a compararlo pues con estos 85 gramos para hallar el rendimiento. Entonces, la conclusión es aquí. El hidrógeno posee menor valor de R. Es el reactivo limitante. Con su masa serán los cálculos, ¿no? Entonces ya coloco solamente al hidrógeno y esto de acá y establezco la proporción. ¿No? 30 es a 6 como M es a 2 por 17, 34. ¿No? 2 por 17, 34. Y ahí M sale 170. O sea, se debió obtener teóricamente 170 gramos de amoníaco. Pero el problema dice que se obtuvo solamente 85 gramos, que es la mitad, ¿no? 85 gramos es la mitad pues, de 170. Significa que el rendimiento fue del 50%, ¿no? La masa obtenida por estequiometría representa siempre la cantidad teórica, pues según dato del problema, la masa real de amoníaco es 85 gramos. Por lo tanto, el porcentaje de rendimiento, utilizando formulita, sería pues así, ¿no? 85 gramos, que es lo real, sobre 170, que es lo teórico, multiplicado por 100, eso sale 50%. Esa es la respuesta, la clave es la D. Bien, por último, el problema 20 dice, tiene un mineral de 200 gramos que contiene a esta sustancia, sulfato ferroso se llama, sulfuro ferroso, que está acá, ¿no? Dice, para conocer el contenido o su contenido, o sea, para saber en estos 200 gramos cuánto de este sulfuro ferroso hay, se lleva a cabo esta reacción. Dice, si la reacción tuvo una eficiencia o rendimiento del 75% y se obtuvieron 190,5 gramos de este cloruro ferroso, ¿cuál es el contenido en porcentaje en masa de este sulfuro en el mineral? O sea, yo debo calcular la masa de él para saber qué porcentaje representa de estos 200, porque él está contenido en esos 200 impuros. Debo calcular su masa. Y para calcular su masa yo debo tener un dato de masa acá.
Me dan 190,5 gramos de sulfuro ferroso, pero es una masa real, porque ahí ya se ha operado con el rendimiento, ¿no? Dice, si la reacción tuvo una eficiencia del 75% y se obtuvieron esto debido al rendimiento, me piden cuál es el porcentaje en masa de sulfuro en el mineral. Entonces, estos jóvenes que me han dado, que es cantidad real, yo debo convertirlo a cantidad teórica, porque si voy a aplicar la estequiometría, todo es teórico, ¿no? Como tengo rendimiento y tengo la cantidad real, puedo hallar la cantidad teórica. Vamos a indicar así. La masa de cloruro ferroso obtenido en este proceso fue de 190,5 gramos, tal como el dato lo indica, pero esto debido a un rendimiento del 75%. Por lo que si vamos a calcular la masa reactante sulfuro ferroso, aplicando la estequiometría, porque vamos a hacer el cálculo en papel, yo debo operar con la cantidad teórica. Lo que me están dando no es cantidad teórica, me están dando en función al rendimiento, ¿no? Cantidad real. Entonces voy a calcular primero la cantidad teórica utilizando esto. Esto es dato, 75. La cantidad real es esta de acá, 190,5, y voy a hallar esto para reemplazarlo acá y hacer los cálculos ordinarios. Entonces voy a reemplazar aquí. 75, 190,5 M sale 254. Entonces, esta es la masa teórica que debió obtenerse de cloruro ferroso. Y conociendo esa masa teórica, puedo calcular la masa teórica también del sulfuro ferroso que está contenido en los 200 gramos y con ello expresarlo en porcentaje. Luego, a partir de esta cantidad, procedemos a calcular la masa de sulfuro ferroso puro, el cual se encuentra contenido en la muestra inicial de 200 gramos. Bien, para eso igual debo balancear la ecuación y la ecuación se balancea con un 2 acá. Pueden verificarlo: un hierro, un azufre, dos hidrógenos, dos cloros, y acá están dos cloros. Ahora voy a colocar lo que quiero calcular, voy a calcular esta masa y lo que tengo de dato teórico, ¿eh? 254 gramos. Y para aplicar la estequiometría, acá debo tener cantidades también. 56 más 32, que son los datos. Hierro 56 sobre 32 sale 88. Y aquí sería 56 del hierro más 2 cloros, cada cloro 35,5 sería 71, más 56 sale 127. Y establezco la proporción. M es 88, 254 es 127. Y la masa de sulfuro ferroso sale 176 gramos. Esa es su masa pura, porque deben saber, de acuerdo con la teoría, que todo lo que reacciona aquí es puro. Estos 176 gramos están contenidos en los 200 gramos de la muestra inicial, que era impura, ¿no? ¿Qué porcentaje representará esto de los 200? Me están preguntando. Finalmente, esta cantidad de sulfuro ferroso se encuentra contenido en la muestra inicial de 200 gramos. Por lo que en porcentaje en masa representará la siguiente cantidad. Porcentaje en masa de sulfuro ferroso, ¿no? Lo que hay de sulfuro en el total multiplicado por 100. Porque el porcentaje siempre es parte, todo, multiplicado por 100, ¿no? Hace esta multiplicación y le va a salir pues 88%, ¿no? Y eso vendría a ser pues la clave, la D, 88. Bien, recuerden muchachos que cuando se hace cálculos así, estequiométricos, todos los cálculos se hacen con cantidades teóricas, ¿ah? Nada pues es real, ¿no? Lo que nos dan de real es ya como una información adicional, ¿no? Fuera pues de los cálculos que hacemos acá. Lo real solamente se utiliza para relacionarlo con el rendimiento, ¿no? Porque para nosotros nos basta un dato para calcular teóricamente por estequiometría las cantidades de los otros, ¿no? Por proporciones definidas. Por lo tanto, en este problema, como nos daban la cantidad pues obtenida, porque me dice el enunciado, debido a esta eficiencia, rendimiento, entonces esto es cantidad pues real, ¿no? Y yo no puedo operar con esto, ¿no? Tengo que operar con la cantidad teórica, por eso voy a calcular la cantidad teórica. Ahora sí procedo de la manera pues normal, calculo la masa de sulfuro, pero este sulfuro está contenido en los 200 gramos de la muestra inicial y en porcentaje representa el 88%. Eso representaría entonces la respuesta. Bien, y eso sería todo, muchachos, en esta parte. Hemos hecho pues cálculo para 20 problemas, ¿no? Y nos ha sobrado inclusive algunos minutitos.
porque lo hemos hecho también rápido, porque ya conocemos la teoría, jóvenes, ¿ah? Porque en las clases sí lo hacemos pues paso por paso, porque avanzamos con la teoría conforme vamos desarrollando los ejercicios, ¿no? Bien, se ha obviado entonces los temas jóvenes de estructura atómica, configuración electrónica y tabla periódica. No significa que no sean importantes, ¿ah? No podíamos incluirlo en estos problemas porque ya sería demasiado. Hemos incluido pues el tema de enlaces hasta estequiometría. Esta parte final hemos puesto más problemas porque es más lo que viene en el examen. Pero no significa que lo otro, lo demás lo deban descuidar. Por eso en la domiciliaria de esta práctica hay ejercicios pues de esa parte, ¿no? Eh, si podemos verlo pues antes de terminar, aquí en esta parte final. Aquí está, la domiciliaria pues tiene problemas de átomo, ¿no? Tiene problemas de configuración electrónica y tiene problemas de tabla periódica, para que ustedes puedan practicar, ¿no? Bien, obviamente estos ejercicios también lo pueden volver a practicar ya sin ver pues el solucionario y cuando lleguen a sus respuestas comprueban ya con el solucionario para que tengan clara pues la información y verifiquen pues si han hecho las operaciones correctas, ¿no? Bien, ahí nos quedaremos entonces jóvenes por esta clase. La próxima vamos a continuar ya con los temas. Si más no me equivoco, vamos a ver el tema de soluciones. Vamos a ver mezclas homogéneas, soluciones acuosas. Vamos a hablar pues de molaridad, normalidad y operaciones de ese tipo. Conmigo será pues hasta la próxima.